¿Alguna vez te has detenido a pensar en los pueblos que, aunque parecen estar al margen de las grandes historias bíblicas, juegan papeles fundamentales en la narrativa divina? Hoy quiero hablarte de un pueblo que quizás no recuerdas con facilidad, pero cuya historia está llena de giros inesperados y lecciones valiosas. Estoy hablando de los moabitas. Aunque no son tan conocidos como los israelitas o los egipcios, su presencia en la Biblia es constante, y su relación con Israel, llena de tensiones, pero también de momentos de gracia, revela algo más profundo. ¿Quiénes eran los moabitas? ¿Cómo llegaron a tener una conexión tan significativa con Israel? Y lo más intrigante, ¿por qué un pueblo como los moabitas, aparentemente tan distante de los elegidos de Dios, se ve involucrado en la historia redentora de la humanidad? Hoy exploraremos juntos su origen, sus conflictos, sus alianzas y hasta los momentos de redención que surgen en medio de todo esto. A lo largo de la Biblia, los moabitas son representados como los descendientes de Lot, sobrino de Abraham, y aunque comparten una raíz común con Israel, su historia está marcada por la distancia, el conflicto y a veces, la reconciliación. Pero lo interesante de los moabitas no solo es cómo se oponían a Israel en muchas ocasiones, sino también cómo algunos de ellos se entrelazaron con el pueblo de Dios de maneras que nadie hubiera anticipado. Así que prepárate para descubrir no solo el origen de este pueblo, sino también cómo los moabitas, al igual que nosotros, tienen un lugar en el gran relato bíblico que nos habla de lucha, redención y esperanza. Porque, aunque en muchos momentos parecieron ser un obstáculo, los moabitas también nos enseñan sobre el poder de la gracia y la importancia de la lealtad, incluso cuando la historia nos muestra una aparente enemistad. Para entender realmente quiénes eran los moabitas, necesitamos regresar a un momento crucial en la historia bíblica, la destrucción de Sodoma y Gomorra. En un giro dramático de los eventos, Lot, sobrino de Abraham, se encuentra atrapado en las llamas de la ira divina, a punto de perder todo lo que tiene. Estas ciudades, conocidas por su perversión y maldad, son consumidas por fuego y azufre, dejando a Lot y a sus dos hijas como los únicos sobrevivientes. Pero lo que ocurre después es una de las historias más sorprendentes, y quizás, incomprendidas de toda la Biblia. Lot y sus hijas, temiendo que la humanidad se extinguiría y que no habría hombres para preservar la línea familiar, toman una decisión impactante, emborrachan a su padre y, en un acto que no podemos dejar de llamar extraño, se acuestan con él. De este acto nacen dos hijos, Moab y Amón. Moab, el primero de los hijos, es el antepasado de los moabitas, un pueblo que habría de surgir como una nación distinta, pero con un lazo de sangre con los israelitas a través de su antepasado común, Lot. Este origen, aunque controversial y algo sombrío, marca el inicio de una relación que sería a menudo compleja y, en muchos momentos, conflictiva. Imagínate por un momento, este pueblo nace de un acontecimiento cargado de desesperación y decisiones cuestionables, pero lo curioso es que a lo largo de la historia bíblica, los moabitas van a jugar un papel mucho más importante del que uno podría imaginar. Su destino, al igual que el de muchos pueblos en la Biblia, está marcado por la lucha entre la obediencia a Dios y los caminos de la idolatría, el orgullo y la rebeldía. Y aunque, en principio, los moabitas no parecen tener nada que ver con el pueblo de Israel, ya desde sus primeros momentos, su historia se cruza con la de los israelitas, creando un lazo de relaciones conflictivas que duraría generaciones. Lo que comenzó con un vínculo familiar se convertirá en una historia de tensiones, oposiciones y, sorprendentemente, de momentos de redención. Este origen, cargado de matices, nos muestra que incluso en circunstancias dolorosas y complejas, Dios sigue escribiendo su plan en la historia humana. Y aunque los moabitas nacen de una situación muy particular, su relación con Israel tendrá giros inesperados, como veremos en los próximos capítulos de esta historia. Ahora que sabemos de dónde provienen los moabitas, es hora de explorar el lugar que llamaron hogar. Los moabitas habitaron una región geográfica clave en la historia bíblica, al este del río Jordán, en una tierra montañosa conocida como los Montes de Moab. Esta tierra era estratégicamente importante debido a su ubicación, pues se encontraba entre Israel y otras grandes civilizaciones de la época. El territorio moabita no solo era fértil, sino que también estaba rodeado de desiertos y montañas que lo hacían defensivamente fuerte. A lo largo de los siglos, este territorio se convirtió en un punto de interés para muchas naciones. Los moabitas no solo poseían tierras ricas en recursos naturales, sino que estaban situados en una zona que facilitaba el control de las rutas comerciales y de las comunicaciones entre los pueblos del este y el oeste. Esto les permitió tener un papel relevante en las interacciones con Israel y con otras naciones vecinas, aunque también los puso en conflicto con ellos en diversas ocasiones. Desde un punto de vista geopolítico, Moab se encontraba en una posición delicada. Aunque no eran una potencia dominante como Egipto o Babilonia,
Su ubicación los convertía en una nación clave para el control de la región. Los moabitas podían verse como un pequeño pero astuto pueblo que, al estar tan cerca de las fronteras de Israel, estaba siempre en contacto con la nación elegida por Dios. Pero más allá de su importancia estratégica, la tierra de Moab estaba cargada de una carga simbólica y emocional. Para los israelitas, este territorio era una constante fuente de tensiones y conflictos. A pesar de que los moabitas tenían una conexión ancestral con Israel a través de Lot, esa relación nunca estuvo exenta de dificultades. Como veremos más adelante, la disputa sobre este territorio y los enfrentamientos entre los dos pueblos serán un tema recurrente a lo largo de la historia. Los moabitas, a pesar de compartir una raíz común con los israelitas, no siempre fueron bienvenidos en sus tierras, y la rivalidad se convirtió en una constante. En la siguiente parte de nuestra historia, veremos cómo los moabitas, a través de su rey Balac, buscaron evitar que los israelitas cruzaran por su territorio, lo que provocó uno de los primeros conflictos importantes entre ellos. Pero, incluso en medio de los conflictos, esta tierra que tanto disputaron seguiría siendo testigo de momentos de redención y reconciliación. La historia de los moabitas, aunque marcada por tensiones, también muestra cómo un pueblo puede ser parte del plan divino de maneras inesperadas. A medida que los israelitas avanzaban hacia la tierra prometida, cruzando el desierto bajo la dirección de Moisés, se acercaron cada vez más al territorio de los moabitas. Aquí es donde comenzamos a ver los primeros enfrentamientos importantes entre ambos pueblos. Los moabitas, temerosos de que los israelitas conquistaran su tierra, decidieron resistirlos de manera contundente. El rey Balac, líder de los moabitas, se encontraba ante una situación de gran desesperación. Sabía que Israel era un pueblo numeroso, con un Dios poderoso que había intervenido a su favor en muchas ocasiones, y temía que si los israelitas cruzaban su territorio, sería el fin de su reino. En lugar de enfrentarse a ellos directamente en batalla, Balac decidió recurrir a otro tipo de estrategia, la magia y la maldición. Fue entonces cuando Balac convocó al profeta Balaam, un hombre conocido por sus poderes para maldecir y bendecir. El rey moabita esperaba que Balaam pudiera maldecir a los israelitas, asegurando así que no pudieran pasar por su tierra. Sin embargo, lo que Balac no sabía es que Dios tenía otros planes. Cuando Balaam comenzó a maldecir a Israel, algo extraordinario sucedió. Dios intervino de manera milagrosa, y en lugar de maldecir a los israelitas, Balaam pronunció bendiciones sobre ellos. 3 veces intentó Balaam maldecirlos, pero cada vez, las palabras de Dios salieron de su boca para bendecir a los israelitas. Balaam, en lugar de ser un instrumento de maldición, terminó proclamando la victoria de Israel, dejando al rey Balac completamente frustrado. Este episodio marca uno de los primeros momentos significativos de la interacción entre los moabitas e Israel. Aunque Balac intentó usar la magia para detener el avance de los israelitas, la voluntad de Dios prevaleció. Este encuentro también subraya una lección importante. Ningún poder humano, ni siquiera el de un profeta como Balaam, puede frenar los planes divinos cuando Dios ha decidido actuar a favor de su pueblo. Sin embargo, el episodio con Balaam no fue el último conflicto entre ambos pueblos. Después de este incidente, los moabitas decidieron tomar otro enfoque para enfrentar a Israel, recurriendo a la seducción y a la idolatría. En el libro de Números, descubrimos que los moabitas, a través de sus mujeres, lograron que muchos israelitas cayeran en el pecado de adorar a Baal-peor, un dios pagano. Este acto de idolatría provocó la ira de Dios y trajo consigo una severa disciplina para el pueblo de Israel. Este episodio nos muestra cómo, a pesar de que Dios intervino en la confrontación directa con Balaam, los moabitas seguían siendo una influencia poderosa y peligrosa para Israel. La tentación y el pecado provenían de fuentes inesperadas, y a través de ellos, los moabitas lograron poner a prueba la fidelidad del pueblo elegido. La lucha de los moabitas contra Israel fue mucho más que una simple cuestión territorial. Fue una batalla espiritual, donde la fidelidad a Dios de Israel sería constantemente puesta a prueba. Pero también, como veremos en la siguiente parte de esta historia, esta lucha no solo se resumió a enfrentamientos. En algunos momentos, incluso los moabitas tuvieron un papel redentor en la historia de Israel. Aunque los intentos de maldición por parte de Balaam no lograron detener el avance de Israel, los moabitas no se dieron por vencidos. Si las maldiciones no funcionaban, entonces utilizarían otro tipo de estrategia, la seducción espiritual. En el libro de Números, nos encontramos con uno de los episodios más sombríos de la relación entre los moabitas e Israel, un episodio que resalta el peligro de la idolatría y el pecado que puede dividir a un pueblo de Dios. Los moabitas, especialmente sus mujeres, tuvieron una influencia fatal sobre los israelitas. A través de su belleza y persuasión, lograron seducir a muchos hombres israelitas,
llevándolos a participar en cultos a Baal-peor, un dios de la fertilidad adorado por los moabitas. Este acto de idolatría fue devastador. Los israelitas, que habían sido llamados a adorar solo al Dios verdadero, cayeron en la tentación de rendir homenaje a un ídolo pagano. Este pecado fue un golpe profundo para el pueblo de Israel. No era solo una cuestión de adorar a un Dios falso, era una ruptura directa con el pacto que Dios había hecho con ellos. Dios había sido claro al establecer su exclusividad en el culto: no debían adorar a otros dioses. Sin embargo, en este momento de debilidad, los israelitas cedieron a la tentación, y esto provocó la ira de Dios. La consecuencia de este pecado fue rápida y severa. Una plaga comenzó a azotar a Israel, y miles de personas murieron debido a la desobediencia. Solo cuando el líder de Israel, Fines, tomó medidas radicales para detener la práctica del pecado, la plaga se detuvo. Fines, lleno de celo por la santidad de Dios, mató a un hombre israelita y a una mujer moabita que estaban desafiando abiertamente las leyes de Dios, lo que resultó en el fin de la plaga. Este acto de obediencia y valentía fue un recordatorio de la gravedad del pecado y la necesidad de pureza en el pueblo de Dios. Este episodio revela la trágica realidad de cómo la influencia de los moabitas, a través de la idolatría, puso en peligro no solo la seguridad de Israel, sino también su relación con Dios. Los moabitas, que podrían haber sido vistos como simples enemigos militares, se convirtieron en una herramienta en las manos del enemigo espiritual, tentando a Israel a caer en un pecado que tenía consecuencias eternas. Pero también este pasaje nos deja una lección importante: la tentación puede venir de cualquier lado, incluso de aquellos con los que no pensamos que tendríamos una conexión. La caída de los israelitas ante la idolatría moabita nos recuerda que siempre debemos estar alertas y firmes en nuestra fe, porque el pecado puede entrar sigilosamente y arrastrarnos si no estamos vigilantes. A pesar de este oscuro episodio, los moabitas no desaparecen de la escena. Su influencia en la historia de Israel sigue siendo relevante, y aunque fueron una amenaza espiritual, también veremos en la siguiente parte cómo los moabitas, de una manera muy diferente, desempeñaron un papel en la historia de la redención. Pero por ahora, el pecado de Baal-peor nos deja un recordatorio importante: la obediencia a Dios no es solo una cuestión de actos, sino de corazones completamente rendidos a Él. A lo largo de la historia de Israel, los moabitas no fueron solo una influencia espiritual peligrosa, sino también una amenaza militar tangible. Después de la muerte de Josué, cuando Israel entró en una fase de lucha y decadencia, los jueces asumieron el liderazgo temporal del pueblo. Durante este periodo de inestabilidad, los moabitas volvieron a jugar un papel crucial, pero esta vez, no como seductores espirituales, sino como opresores militares. En el libro de Jueces, encontramos una historia de dolor y sufrimiento bajo el dominio moabita. El rey Eglón de Moab, un hombre descrito como gordo y cruel, sometió a Israel durante 18 largos años. Durante este tiempo, los moabitas tomaron control de gran parte del territorio israelita y oprimieron a su pueblo con tiranía. Israel, debilitado y dividido, no podía hacer frente a la invasión moabita, y vivió bajo el yugo de Eglón, que se convirtió en un símbolo de la opresión. Este tiempo de sufrimiento en manos de los moabitas no fue solo físico, también fue emocional y espiritual. El pueblo de Israel se encontraba atrapado en un ciclo de pecado y arrepentimiento, siempre cayendo en idolatría, y buscando a Dios solo cuando la opresión se volvía insoportable. Fue en este contexto de desesperación que Israel clamó a Dios por liberación. Como siempre, Dios escuchó su clamor, y en su misericordia, levantó a un juez para guiarlos a la libertad. El juez elegido por Dios en esta ocasión fue Ehud, un hombre astuto y valiente. Ehud, un israelita de la tribu de Benjamín, aprovechó una oportunidad única para llevar a cabo un acto heroico y liberar a su pueblo. Se presenta ante el rey Eglón con un mensaje de paz, pero lleva consigo una daga oculta en su pierna. Aprovechando la ocasión, Ehud se acercó al rey, lo mató y escapó rápidamente. Con la muerte de Eglón, Israel ganó una victoria decisiva sobre los moabitas, lo que llevó a la liberación del pueblo y a un periodo de paz que duró 80 años. Este episodio destaca varias lecciones. Primero, la constante lucha de Israel entre la obediencia a Dios y la apostasía, y cómo, incluso en tiempos de desobediencia, Dios provee una salida para su pueblo. Segundo, la valentía de Ehud, un hombre que, a pesar de las dificultades y la opresión, fue dispuesto a actuar en nombre de Dios para traer la justicia. Pero también nos recuerda cómo los moabitas, aunque eran vistos por los israelitas como un pueblo distante y extraño, fueron una constante fuente de conflicto y desafío. En este episodio, vemos cómo la relación entre los dos pueblos no se limita solo a conflictos espirituales o culturales, sino que también incluyó intensas batallas militares que afectaron la vida cotidiana de los israelitas.
Sin embargo, la opresión de los moabitas no sería el fin de la historia. Aunque en este capítulo, los moabitas parecían haber tenido la victoria, la liberación de Israel a través de Jud muestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene el control y puede usar a hombres valientes para cumplir sus propósitos. Y, al igual que en otros momentos de la historia, aunque los moabitas fueron enemigos, también fueron instrumentos para que el pueblo de Dios aprendiera lecciones cruciales. A medida que avanzamos en la historia, veremos que el conflicto entre los moabitas y los israelitas no se detiene ahí, sino que toma nuevos giros, algunos incluso más inesperados. Pero por ahora, la liberación de Israel nos deja una clave. Siempre que clamen a Dios, Él responderá, y la victoria será de aquellos que confían en su poder y justicia. Si bien la relación entre Israel y los moabitas estuvo marcada por la hostilidad y la opresión, también hubo momentos sorprendentes de reconciliación y redención. Uno de esos momentos notables es la historia de Ruth, una mujer moabita que se convertiría en una de las figuras más significativas en la genealogía de David, y más tarde, en la de Jesucristo. Ruth, una joven moabita, vivió en un tiempo de gran angustia para Israel, cuando la nación enfrentaba hambre y desesperación. Su historia comienza en la tierra de Moab, donde se casó con Malón, un israelita que, junto con su familia, había emigrado allí debido a la hambruna en Israel. Sin embargo, la tragedia golpeó a Ruth y a su familia cuando su esposo y sus cuñados murieron, dejando a Ruth, a su cuñada Orfa y a su suegra Noemí viudas y desamparadas. En ese momento de dolor, Noemí decide regresar a Belén, su ciudad natal, y le pide a sus nueras que la dejen ir. Orfa decide regresar a su pueblo, pero Ruth, en un acto de lealtad y amor, se niega a separarse de su suegra. Con una famosa declaración de fidelidad, Ruth le dice a Noemí: «Donde tú vayas, yo iré, donde tú habites, habitaré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Este gesto de dedicación y lealtad, tan inusual en ese tiempo, muestra no solo la profundidad del amor de Ruth por Noemí, sino también una apertura hacia el pueblo de Israel y el Dios de Israel. Cuando llegaron a Belén, Ruth se integró en la comunidad israelita, y comenzó a trabajar en los campos de Boaz, un hombre de la familia de Noemí que era rico y piadoso. Boaz, al ver la integridad y la bondad de Ruth, la trató con respeto y generosidad, lo que llevó a que ambos desarrollaran una relación cercana. Con el tiempo, Boaz, siguiendo la ley de la redención, un derecho en la cultura israelita para preservar la herencia familiar, se casó con Ruth, redimiéndola de su viudez y asegurando su lugar en la comunidad israelita. La historia de Ruth es mucho más que un relato de amor y redención. Es una historia que desafía las expectativas, especialmente porque Ruth era una moabita, una extranjera, un miembro de un pueblo históricamente en conflicto con Israel. Sin embargo, Ruth no solo se convierte en parte del pueblo de Israel, sino que, a través de su hijo Obed, llega a ser parte de la línea genealógica de David, el rey de Israel. De hecho, Ruth es una de las mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Este acto de redención resalta la naturaleza inclusiva del plan de Dios, quien no ve las fronteras humanas como barreras para su gracia. Ruth, la moabita, una mujer de un pueblo considerado enemigo, se convierte en un ejemplo brillante de cómo la gracia de Dios puede transformar vidas, sin importar su origen o su pasado. En la historia de Ruth, vemos un contraste hermoso entre las rivalidades y los conflictos que dominaron la relación entre Israel y los moabitas. Mientras muchos moabitas eran percibidos como enemigos y causantes de pecado, Ruth demostró que, bajo la gracia de Dios, incluso los pueblos más alejados podían encontrar un lugar en su historia redentora. Esta historia nos enseña que Dios tiene el poder de tomar lo que parecía ser un obstáculo o una barrera y convertirlo en una bendición, dándonos una nueva perspectiva sobre las alianzas y la reconciliación. Ruth, como mujer moabita, representa la posibilidad de redención, mostrando que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Esta historia no solo ilustra cómo los moabitas fueron una parte integral del relato bíblico, sino también cómo el amor, la lealtad y la obediencia a Dios pueden trascender las diferencias culturales y nacionales. La historia de los moabitas no terminó con la redención de Ruth, ni con la victoria de Israel sobre sus opresores en tiempos de los jueces. En el reinado de David, los moabitas volvieron a estar en el radar de Israel, pero esta vez, el escenario era diferente. En lugar de una hostilidad abierta, como en los tiempos de Eglón, la relación entre Israel y Moab se tornó más compleja, con momentos de conflicto, pero también de alianzas inesperadas. David, después de ser ungido como rey de Israel, se encontraba en constante lucha por consolidar su reino y asegurar la paz en su territorio. Durante este tiempo, los moabitas, aunque no tan poderosos como otras naciones, seguían siendo una presencia en la región. En un principio,
Los moabitas eran enemigos de Israel, y David tuvo que enfrentarse a ellos como parte de sus campañas militares. Sin embargo, en un giro sorprendente, los moabitas también desempeñarían un papel diferente en la vida de David, uno que refleja cómo, incluso los pueblos que alguna vez fueron enemigos, pueden desempeñar un papel clave en el cumplimiento de los planes divinos. En 2 Samuel 8, vemos que David derrota a los moabitas en la guerra y los somete, pero también muestra misericordia hacia ellos. La narrativa nos cuenta que, después de esta victoria, David establece un trato con los moabitas, convirtiéndolos en tributarios. Esto significaba que los moabitas, aunque subyugados, seguían existiendo como un pueblo, pero bajo el control de Israel. Este acuerdo no fue una alianza de paz per se, sino más bien una forma de establecer una relación de respeto mutuo entre los dos pueblos, donde los moabitas pagarían tributo a Israel, pero Israel también aseguraría su protección. Sin embargo, la relación de David con los moabitas no se limitó a la guerra y la sumisión. Cuando David se vio perseguido por el rey Saúl y buscó refugio para su familia, se dirigió a los moabitas en busca de ayuda. En 1 Samuel 22, 3-4, David pidió que su familia se refugiara en Moab, confiando en que los moabitas, a pesar de las diferencias pasadas, serían hospitalarios. El rey de Moab en ese momento, aunque no era un aliado directo de Israel, le ofreció asilo a la familia de David, mostrando que, incluso en tiempos de guerra, las relaciones diplomáticas entre los dos pueblos podían ser complejas y, en ocasiones, de apoyo mutuo. Este episodio con los moabitas, aunque breve, es significativo. Nos recuerda que la historia entre Israel y los moabitas no fue solo una secuencia de victorias y derrotas, sino una relación entre pueblos que se vio marcada por momentos de cooperación, de misericordia y de protección, a pesar de los conflictos previos. A través de David, los moabitas no solo fueron enemigos, sino también posibles aliados en momentos de necesidad. La relación con Moab durante el reinado de David refleja una lección importante sobre la diplomacia y la flexibilidad en las relaciones internacionales. Los moabitas, aunque no eran parte de la familia de Dios como Israel, tenían un papel importante en la historia de Israel. Dios usó incluso a los pueblos vecinos y a veces hostiles para cumplir con sus propósitos, demostrando que incluso aquellos que alguna vez fueron enemigos pueden tener momentos de reconciliación y servir en el plan divino. Así, la historia de los moabitas durante el reinado de David es una de interacciones complejas, que combina la guerra, la diplomacia y la misericordia, marcando una fase de transición en la relación de Israel con Moab. Pero, como veremos en los siguientes capítulos, este no sería el fin de la historia de los moabitas en la Biblia. Aunque su influencia fue disminuyendo, aún quedaba mucho por aprender de las lecciones que su historia había dejado. A pesar de las complejas relaciones de paz, guerra y diplomacia entre Moab e Israel, los moabitas no escaparían de la justicia divina por su orgullo y su idolatría. A lo largo de los siglos, varios profetas de Israel anunciaron la caída de Moab debido a sus pecados, especialmente por su confianza excesiva en su propio poder y su negativa a rendirse ante el Dios de Israel. En los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel, encontramos profecías de juicio que anunciaban la destrucción de Moab como consecuencia de su maldad. Los moabitas, que alguna vez se habían considerado una nación poderosa, eran ahora un pueblo en declive. En Isaías 15-16, Dios pronuncia un juicio contra Moab debido a su orgullo y arrogancia. El profeta describe cómo la nación sería devastada por un enemigo extranjero, cómo sus ciudades caerían y sus tierras se convertirían en desolación. Esta profecía no solo describía la caída militar de Moab, sino también el desastre emocional y espiritual que vendría como resultado de su alejamiento de Dios. Jeremías, en el capítulo 48, habla con un tono sombrío y devastador sobre el futuro de Moab. El profeta describe cómo la nación de Moab será entregada a la destrucción, sus fortalezas caerán, y su pueblo será llevado cautivo. A pesar de la dureza del mensaje, también se ofrece una palabra de esperanza para aquellos que se arrepientan. Sin embargo, la profecía de Jeremías deja claro que el juicio de Moab será inexorable debido a su orgullo y su idolatría. La caída de Moab es descrita no solo como una derrota militar, sino como un acto de justicia divina. Los moabitas, que se habían levantado en contra de Israel y se habían deleitado en la adoración a dioses falsos, ahora enfrentaban las consecuencias de sus pecados. En Ezequiel 25, Moab es castigado por su desprecio hacia Israel y su orgullo. La nación que una vez fue poderosa sería arrasada por las naciones circundantes, y sus tierras se convertirían en una sombra de lo que fueron. Es fascinante observar que, a pesar de las advertencias y las oportunidades de arrepentimiento, Moab no logró cambiar su destino. Su negativa a someterse a Dios y su continuo desafío a su voluntad llevaron a una caída inevitable.
La historia de Moab se convierte así en una lección para todas las naciones y para cada individuo. La arrogancia y la idolatría pueden llevar a la ruina, pero el arrepentimiento sincero puede traer redención. Sin embargo, la caída de Moab no significa que su historia se haya borrado por completo de la narrativa bíblica. Como veremos en el siguiente capítulo, la historia de Moab también ofrece lecciones de misericordia y esperanza, especialmente cuando nos fijamos en su conexión con el plan redentor de Dios. A pesar de las derrotas y la destrucción, Moab, al igual que otras naciones, tuvo un papel en la historia de la salvación que, aunque fugaz, fue significativo. La destrucción de Moab no fue el final para todos los moabitas, pero sí marcó el fin de una era de grandeza. El pueblo de Moab pasó a ser un recordatorio de que el orgullo y la rebelión contra Dios tienen consecuencias, pero también de que la misericordia de Dios, aunque a veces parece distante, nunca está fuera del alcance de quienes se arrepienten. Al mirar la historia de los moabitas, desde su origen en la tragedia de Lot hasta su caída final, encontramos un relato de lucha, pecado, juicio y, sorprendentemente, redención. Aunque los moabitas fueron a menudo vistos como enemigos de Israel, su historia nos enseña lecciones que van más allá de los simples conflictos entre pueblos. Nos invita a reflexionar sobre la soberanía de Dios, el peligro del orgullo y la idolatría, y la sorprendente manera en que, incluso los pueblos aparentemente alejados del propósito divino, juegan un papel en su gran plan redentor. La relación entre Israel y Moab comenzó con una raíz complicada. Los moabitas nacen de un acto de desesperación, una decisión que muchos verían como inmoral, pero que, sin embargo, dio paso a una nación. A lo largo de la historia, Moab se destacó no solo como un pueblo rival, sino también como una nación cuya influencia espiritual y cultural puso a prueba a Israel una y otra vez. A través de los moabitas, vemos cómo el pecado de idolatría y la seducción pueden desviar incluso a los pueblos más cercanos al corazón de Dios. Sin embargo, la historia de los moabitas no es solo una de destrucción y juicio. En medio de las luchas, encontramos momentos de misericordia y redención. La historia de Ruth, una moabita que se convierte en parte de la genealogía de David, muestra que Dios no está limitado por los antecedentes o la nacionalidad de una persona. Ruth, una mujer de un pueblo históricamente enemigo de Israel, se convierte en una figura clave en el linaje del rey David, y más tarde, en el linaje de Jesucristo. Esta historia subraya que la gracia de Dios trasciende las fronteras humanas, y que aquellos que el mundo ve como enemigos pueden ser instrumentos en el plan divino. Además, la caída de Moab nos recuerda la importancia de la humildad y el arrepentimiento. El orgullo y la idolatría que definieron a Moab llevaron a su destrucción. La advertencia es clara: ninguna nación, por poderosa que sea, está exenta de las consecuencias del pecado. El juicio de Moab, aunque severo, también fue una oportunidad de reflexión para las naciones circundantes y para Israel, recordándoles que la justicia divina no es parcial. Dios juzga con equidad y rectitud. Pero lo que realmente resalta en la historia de Moab es la forma en que Dios utiliza incluso los momentos más oscuros para cumplir su propósito. La caída de Moab y la lucha entre los dos pueblos, Israel y Moab, forman parte del gran relato de salvación que culmina en Cristo. En este contexto, los moabitas, a pesar de ser una nación distante y a menudo opuesta a Israel, tuvieron un papel importante en la historia de la redención. Dios usó incluso a los pueblos más inesperados para avanzar en su plan, demostrando que nada está fuera de su control y que su voluntad se cumple a través de todas las naciones. Al final, la historia de los moabitas es una lección sobre la misericordia de Dios y la forma en que su propósito trasciende cualquier obstáculo humano. Aunque Moab cayó por su pecado, la historia de Ruth nos muestra que la gracia de Dios está disponible para todos. Esta lección no solo es para Moab, sino también para nosotros. Nos recuerda que, sin importar nuestros errores o el origen de nuestro pueblo, siempre podemos encontrar redención en el plan divino, si nos volvemos a Él con un corazón humilde y arrepentido. Así, la historia de los moabitas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Nos desafía a estar alerta ante las tentaciones del pecado, a reconocer el orgullo en nuestros corazones y a buscar la gracia que, al igual que con Ruth, puede transformarnos y redimirnos, sin importar de dónde venimos. Es un recordatorio de que el amor y la gracia de Dios no tienen fronteras, y que todos, sin excepción, somos parte de su historia redentora.